Mire. Pero noche de viernes en Polemizando la tarde, el programa que nos elige día a día, de lunes a viernes a las 20 horas aquí, en un programa nuevo de streaming. 1 de agosto, entramos ya en el mes 8 del año. Le quiero mandar un saludo muy especial a Marcelo Arbolito, que hoy está cumpliendo años. Y hoy tengo la grata presencia de tener para mí una de las personas que políticamente, además de ser un animal político, sabe mucho, muchísimo. Lo tuve de profesor, fue un gran profesor de biología mío. Tuve el honor de compartir varias asambleas ambientales con él. Fue también, blanco por naturaleza de toda su vida. Participó en estas elecciones, en las últimas a la municipalidad, a la intendencia, mejor dicho, como compañero de fórmula de Óscar Terzagui por el Frente Amplio, pero para mí es un honor tenerlo por primera vez en el streaming. Nos debíamos esta charla, por supuesto, un mano a mano con mi querido profesor y amigo Carlos Laborde, a quien le doy la bienvenida. Carlos, un placer, un verdadero placer. Este, bueno, te agradezco enormemente, Marcel, primero la invitación. Quiero ser honesto en un aspecto. Marcel me ha invitado un montón de veces. Sí, siempre. Y bueno, y yo no es que le escurriera el bulto, lo que No, pasa es que por una cosa y por otra, bueno, no. Porque el programa polemizando la tarde, en realidad es polemizando la noche. la noche. Polemizando la noche. Pero está bien. Gracias por la presentación que me hiciste, inmerecida. Simplemente hemos tratado de, en fin, de vivir conforme a lo que uno piensa, opina y yo qué sé. Con respecto a lo partidario, sin detenernos en eso, porque no es lo trascendente, este, yo me considero tan blanco como siempre, más allá de que alguno me venga con alguna grosería a las cuales no respondo. No, lógicamente. Porque yo me considero un militante ideológico. En todo momento milité, más que desde el punto de vista estrictamente partidario, yo pertenezco así de alma y corazón a todo lo que ha tenido que ver y tuvo que ver el Partido Nacional en su génesis, en la génesis de este país. Pero no solamente en eso, sino la vocación internacionalista que había dentro del Partido Nacional, que no la había en otro, ¿no? Aparicio Sarabia, por ejemplo, herido de muerte en Masoyer, vino de pelear, que muy poca gente lo sabe, porque estas cosas parece que hubiera que ignorarlas a propósito. Sí. Venía de pelear en Río Grande del Sur con los denominados farapos. Los farapos eran las denominaciones harapientos, o sea, defendiendo el derecho a la tierra de esa gente de Río Grande del Sur. Fue con su hermano que murió en batalla, ¿no? Y, y la vocación internacionalista del viejo Herrera, porque a veces también hay una especie de leyenda negra este, con respecto a lo que significó Herrera por su convicción antiimperialista. Nosotros no tenemos Guantánamo, mirá lo que te voy a decir, voy a cortar grueso, ¿viste? Porque Sí, eso sí, a mí me gustó. de decir siempre lo mismo, a Sí. mí la verdad que me tiene podrido, Sí. ¿no? Y soy un libre pensador, y si a esta altura de mi vida no digo lo que pienso, me tengo que pegar un tiro en alguna parte muy dolorosa del cuerpo. ¿Tá? Nosotros no tenemos Guantánamo acá en el Uruguay como la padece Cuba. Bueno, porque el viejo Herrera en su momento, ¿me entendés? Se opuso a la instalación de bases militares en este país, ¿está? Si no, ya no Y, tendríamos. y había que tener los que te conté bien puestos, ¿no? Porque veníamos de finalizada casi la Segunda Guerra Mundial, cuando el imperialismo norteamericano venía a tambor batiente, ¿no? Y había que tirarse al piso porque, bueno, venía de Estados Unidos, ¿no? Que fue el que terminó provocando la destrucción de los ejércitos alemanes. Y entonces, digo, hay que revisar un poco la historia, ¿me entendés? Y a veces la gente, mal, y las redes en eso son un veneno, ¿me entendés? Sirven para camisetear, Sí, ¿me entendés? muy cierto. Porque si las horas que perdemos mirando a ver quién me puteó, quién me saluda, ¿no? Sí. ¿Me entendés? Es Eso cierto lo eso. ocupáramos en buscar, a ver, amigos de la tierra, amigos de la onda. Yo integro un grupo amigos de la onda. Ajá. Sí, hay un grupo amigos de la onda. ¿Sabes por qué? Porque yo vivía en el campo, agradezco mi formación en mis primeros años de adolescencia, de niñez y adolescencia,
Y venía en la onda, la esperaba ahí en la ruta, en el kilómetro Sí. 301, me venía para Fraibel, en la onda, ¿cómo no voy a recordar la onda? Y entonces soy amigo de la onda, ¿me entendés? Y soy amigo del ferrocarril, también integro el grupo amigo del ferrocarril. No soy amigo del chusmerío, ni de la bajeza, ¿me entendés? Ni de la porquería que progresivamente nos van metiendo en la cabeza, haciéndonos esclavos de la estupidez, de la ignorancia, ¿me entendés? Esos son los males, ¿tá? Si en vez de perder tiempo a ver a quién vamos a putear esta noche, ¿no? Yo que estoy acá acompañándote, ese tiempo lo perdiéramos en eso, en ver qué destino va llevando este mundo, a dónde nos lleva la globalización, a quién le estamos obedeciendo, Sí. ¿me entendés? A quién le hacemos los deberes, ¿me entendés? Por ahí uno de los... Bueno, en fin, pará, a manera de introducción, Marcel, mete cuchara. Yo te No, escucho. no, me encanta escuchar porque nosotros tenemos formas similares de pensar. Yo honestamente lo dije que me había apartado de la política por el gran daño que le hicieron los políticos a esta hermosa democracia que vivimos. Buenas noches, Jacqueline. Hay mucha gente ya viéndote y se está uniendo a este streaming. Muy buenas noches, Héctor. ¿Qué te dejó esta elección que pasó? Bueno, una tremenda pregunta, ¿no es cierto? Que tiene varias aristas. Sí, por eso. Yo vi que vos me presentaste ahí como compañero de fórmula de Oscar Tarzaghi, Sí, lo cual es así. Fui el primer, Oscar me honró con ser el primer suplente en la plancha. Sí, Este, y bueno, vos sabés que yo vengo de muchos años de militancia política. sí, Yo fui de toda tu vida. de toda mi vida. De toda. En el Partido Nacional, Sí. digo, tuve cargos importantes Sí. Dentro del Partido Nacional. dentro del Partido Nacional. Y bueno, y vos sabés que te hago una breve historia, o sea, yo arranco la 711, en la elección interna, la Cachila 711, Sí, tuvo 100 votos en la interna. en las internas. Yo me integro ahí por imperio de las circunstancias y cierta, a veces hasta por imposición de amigos también. Y ahí arranco con la candidatura acompañando a Carballo en el Senado. Y de 100 pasamos a 500 votos. Sí, Aquí. es cierto. Bueno, los 500 votos esos los mantuvimos y viene la elección municipal. Viene la elección municipal y bueno, Tarzaghi estaba que venían todos los grupos apoyándolo a- voy a hablar como me gusta hablar a mí, porque cuando me hablan, me dicen el Guille, yo no sé de quién me están hablando, ¿no? Porque verdaderamente, vos sabés que esos diminutivos en política me molestan. Porque escuchame, vos ves los carteles, ¿no? Pepito, no es más, fulano de tal, ¿no? Margarita. Es cierto lo que vos decís. El otro día yo voy seguido a Montevideo, porque Sí. tengo mi hijo en Montevideo. Pasás por San José, Ana, ¿me entendés? Sí. O sea, parece que los apellidos eran No desaparecidos, ¿me existen, sí, entendés? sí. Antes era Valle Verde, ¿me entendés? La calle Herrera. Vos sos Carlos ¿me Laborde. entendés? Juan María Bordaber. Entonces, yo voy a hablar como de nuestro actual intendente, es para mí el señor Arquitecto Guillermo Lebrato Exacto. Pereira. Ese es nuestro intendente. Entonces voy a hablar en esos términos. Yo lo acompañé a Oscar Tarzaghi a la intendencia, no Sí. al arquitecto Guillermo Lebrato Sí, sí, Pereira. Y con el esfuerzo, porque no teníamos nada, vamos a empezar, ¿no? No. Porque no pertenecemos a la plutocracia, o sea, a hacer política con plata. Que ya los griegos en el siglo V antes de Cristo denostaban esa forma de hacer política. Exacto. Entonces, bueno, con nuestro esfuerzo y con la pata en el piso, y yo qué sé, poniendo un parlante arriba del techo de un cachirlo, y vos lo viste. Yo lo vi. Yo vi su campaña. Aportamos 5.000 y pico votos a la campaña, 4.000 y pico, Muchísimo. casi 5.000 votos. Muchísimo. De los cuales también hay que reconocer tienen un edil. Sí, tenemos una idea, eso iba a hacer esa referencia. Sí. Y la lista 711, ¿qué aportó la 711 junto con las otras listas que teníamos el mismo sublema? Nosotros aportamos 1.545 votos, hojilla. Sí. Estuvimos muy cerca de los grupos consagrados, ¿no? El MPP, el Partido Comunista, estoy hablando a nivel departamental. O sea que la fórmula Tarzaghi Laborde llevó y prácticamente el 24% de los votos a esta elección departamental, ¿no?
Digo simplemente para ubicarnos un poco, ¿no? Te leo 2 mensajes, después seguimos. Sí, a ver. Nancy Paraduja, Sí. saludos, profesores. Gracias, Recuerden el mejor Nancy. uso de Querida las redes y Nancy. quizás comparta conmigo que no deben perderse las relaciones personales. Absolutamente. Abrazo blanco. Esther Rodríguez Rosa, buenas noches. Abrazo, Carlito. Buenas noches. A ver cuándo compartimos una mesa para hablar de política que conocimos nosotros. ¿Cómo no, Nancy? Pero por supuesto, cuando el profesor... Pasa que al profesor es difícil traerlo. Está explotando el stream. Es difícil porque yo sé que... Y ya te dije, Nancy, que la semana que viene voy a contar contigo, porque vamos a charlar también de la Junta Departamental, pero hoy quería tener una mesa con mi amigo, porque es amigo. Un mano a mano. Che, no, Carlos es amigo mío. a Nancy le contesto y a otro compañero que recién mi hijo me hacía notar una payada, creo que era un payador Molina, que dijo: por plata no cambio ni mis amistades ni mis honores, ¿no? Aparte, entonces, eso para mí es eterno, la amistad bien concebida. y yo voy a decir algo. Y la amistad, perdón, vos sabés que la amistad se basa fundamentalmente, y más en política, en el respeto mutuo, ¿verdad? Y yo voy a decir algo, va a sonar feo, capaz, lo que yo voy a decir. Yo creo que Carlos jamás va a perder su raíz. Él integró, sí, por convicción, porque a ver, él lo que hizo lo hizo por convicción, no porque lo llevaron por... Lo hizo por convicción. Pero jamás Carlos, y esto lo tengo que decir, y desde mi punto de vista, quizás él me responda, Carlos va a seguir siendo blanco toda su vida. Pero toda su vida va a ser blanco. Vos sabés que yo tengo una gran amistad con entre otros, blancos. Tengo grandes amigos. Yo siendo blanco, mis mejores amigos en ese momento eran frentistas, hoy siguen siendo. Y tengo excelentes amigos blancos que no los quiero perder. Alejandro, del MLNT de Montevideo. Buenas noches, aquí estamos escuchando y aprendiendo, dice un abrazo. Gracias Alejandro Vergara, que ayer hice... Alejandro Vergara, que ayer hice un programa con él. Del Movimiento de Liberación Nacional de Amaro. Mis saludos, mis felicitaciones a la hija de María Fuerte que se recibió con el título de doctora. Sí, por favor. Buenas noches, Marcel, para ti, al señor integrante de la mesa, de Paysandú, de Tanzania. Eso es lo que tiene Gonzalo Rodríguez, ya no existe la política de antes, Gonzalo. Decime dónde estás ahora, Gonzalo. A escribirme porque no me acuerdo dónde estás. Es cierto. Sí, te hago una... El otro día, porque yo, a ver, a mí me gusta ahondar en la historia, ¿me entendés? Porque si nosotros no sabemos de dónde venimos, no vamos a ver nunca para dónde vamos, ¿está? Perdemos las raíces. Perdemos las raíces, y las raíces no se pueden perder. Yo creo que los colorados no debieran perder la suya y los blancos la suya, ¿está? Yo estoy de acuerdo. Porque digo, porque si no entramos en el entrevero ideológico. Esto lo digo con respeto a las personas, estoy hablando de ideología, ¿no? O sea, lo que se jugaba en Masoyer, por ejemplo, ¿qué se jugaba en Masoyer? La definición de patria que la decía Sarabia, ¿no? Sí. Sí. ¿No? Cuando dice la patria es la suma de las honradeces, cuando dice la patria es la dignidad arriba, regocijo abajo. Y eso va más allá de lo partidario, ¿me entendés? Porque cuando en algún momento alguien de la izquierda quería homenajear a Sarabia o a Wilson, bueno, saltaban voces encrespadas, que eso era una verdadera afrenta. Y eso es un orgullo, porque cuando la figura se destaca y destella más allá de lo partidario, ¿me entendés? Es como dice el poeta, ¿no? Las coplas son cuando el pueblo las canta. Las coplas son cuando el pueblo las canta. Claro, y entonces, las dignidades políticas, dignidades son cuando el pueblo, independientemente de su cintillo, comprende, entiende, ¿me entendés? Y va por un determinado camino, que es el de la lógica partidaria, el de la ética política, ¿me entendés? El de la coherencia y no la obsecuencia. Y acá hago brevemente, los saludo a Ledín de la 711, a Oscar, a Federico Fragelo, ¿no? Que justamente hace poquito escribió algo sobre la diferencia entre la obsecuencia y la coherencia. En política hay que ser fundamentalmente coherente porque es la única manera de funcionar en base a los principios. Y creo que de eso se trata. Porque de lo contrario, bueno, lo que decimos, no sabemos de dónde venimos, no sabemos para dónde vamos. Entonces, yo creo que, y vuelvo a lo que te decía, digo, esto es un veneno, ¿me entendés? Y es una hermosísima arma bien empleada. Es una hermosa herramienta. Ahí está, es una herramienta, ¿me entendés? Fenomenal. Sí. Pero cuando esto es como la fábula de Sopo, ¿no? Cuando Sopo le dice al cocinero, porque venía
venía una visita de altísimo nivel y entonces le pide, bueno, que cocine el mejor de los manjares. Y entonces Esopo va en procura de lengua, ¿no? Sí. Y hace una exquisitísima comida de lengua. Bueno, muy bien, todos contentos y conformes. Y bueno, y después viene otra delegación, otra gente a hablar con el rey, de muy abajo, de muy escaso recursos, se diría hoy. Y entonces le pide a Esopo que prepare un manjar. Y Esopo prepara un manjar de lengua. Ahí está. Y entonces el rey le dice, pero ¿cómo? Te pedí un manjar para una gente, hiciste lengua, un manjar. Para esta otra gente que son mis enemigos o son los que... Sí. Y entonces dice, sí, porque con la lengua podemos decir las mejores frases, leer las mejores poesías, ¿no? Liberar los mejores pensamientos, pero también podemos ser dueños de la crueldad más grande, de la inmundicia más grande. Entonces, esto lo comparo con eso. Esta puede ser una hermosa arma en procura de cosas que no solamente que nos embellezcan espiritualmente y nos enseñen desde todo punto de vista, pero también puede ser una porquería cuando lo usamos en la agresión gratuita, vilipendiando, descalificaciones, exactamente. Entonces yo estoy en política no para descalificar a nadie, estoy en política porque considero un poco aquello de que el peor de los ignorantes es el ignorante político, ¿no es cierto? ¿Ah? Porque justamente, bueno, con su voto elige, y para elegir hay que tener conciencia, conocimiento, ¿no? Y no fundamentalmente votar con el bolsillo, con los intereses, porque si no con mi voto estoy comprometiendo el futuro de este hijo que vos tenés acá, de tu niña, ¿me entendés? Porque nosotros tenemos que luchar no solamente por lo que tenemos hoy, bueno, bárbaro, lo que tenemos, nuestra vida, pero hay algo que va muchísimo más allá de nosotros, que son las generaciones que vienen. Tenemos que ser conscientes de qué vamos a heredar a las generaciones que vienen. Y entonces, esa es la verdadera lucha. Yo no voy a abandonar nunca la política, ¿y sabes por qué? No, ya lo sé. ¿Me entendés? Más allá de los partidarios, porque lo partidario es contingente, lo partidario. No confundir política con partido, porque esa es la peor de las confusiones. Voy a leerte un par de mensajes y después te voy a decir, yo creo que lo voy a decir antes, creo que quedan muy pocos animales políticos en nuestro departamento. Carlos es uno. Y lástima que lo tengo que comparar y se va a reír. La flu es otro animal político, lo tengo que decir. Obviamente que sí. Porque son animales políticos, porque no es porque no necesitan un papel para decir lo que piensan. Sabe lo que está hablando Carlos, sabe. Lo he entrevistado y hemos participado de 1000 cosas. Voy a leer, vengo de Velázquez, pero llegando a Reventa, bueno, Carbonero campeón, un placer escuchar a mi profesor de biología, Ferreira lo saluda. Heber Rakowski, totalmente de acuerdo, se puede coincidir en algunos aspectos, pero nunca entreverado. El primer deber es la gente, mi querido amigo, falta mucha coherencia. Gustavo Jonathan dos Santos, saludos a Carlito, un tipo que respeto y admiro, muy inteligente, mucha capacidad. Gonzalo Solari, de Italia. Salud, Marcel, vaya un saludo, trasnochado desde Florencia. Mira. Alejandro Vergara, hay que volver a educar en las escuelas, en los liceos, historia del Uruguay, diario artiguista, entre otras cosas, para saber de dónde venimos, de Montevideo, nos escribe Alejandro. Y así mucha gente te está viendo, mucha gente. Eso es lo que tiene el stream. El stream lo que logra es unir. Convocar, ¿no? Unir, convocar, claro. Saber. Y ahora te llevo al plano nacional, Carlos. ¿Qué te ha dejado estos 150 y pico días del gobierno de hoy? Bueno. Para vos. Ahí está. Termino un poquitito. Redondeo un poquito. Vos sabés que yo siento una necesidad imperiosa, ¿me entendés? Porque claro, los tiempos los tiempos son los tiempos y vuelan, ¿no? En la payada de Martín Fierro con el negro, cuando el negro le pide que le defina el tiempo y le dice, el tiempo es lo que hemos vivido y nos resta por vivir. Eso le contesta Martín Fierro al negro de la payada. No deberíamos, habría alguna lectura obligatoria, ¿no es cierto? Sencilla. Martín Fierro sería una de ellas, vos sabés, en la literatura, ¿no? Sí. Pero ahondando, ¿me entendés? Ahondando, porque hay que ahondar en la literatura. Como en la filosofía, ¿no? ¿Me entendés? Porque, cuando nos apabullan con la matemática, con esto, con el otro, y resentimos
lo que es literatura y filosofía. Tuvimos un programa con una discusión muy dura con un ciudadano de Río Negro, Sí. que decía que la filosofía para él no servía para nada. Sí. Bueno, perfecto, hay gente que podrá pensar eso. Yo, para mí, volvemos a lo de los griegos, la filosofía es la madre de las ciencias, ¿no? Ujú. O sea, Lógico. la filosofía nos enseña a pensar, nos enseña a dudar y nos enseña a ser autocríticos, ¿no? Porque no existen verdades eternas, ¿tá? La ciencia tampoco da verdades eternas. Entonces la filosofía enseña a ir en esa búsqueda incesante, ¿me entendés? Que va más allá del supuesto conocimiento que se dé como algo sabido y definido o definitivo. Entonces todo esto me lleva, quería redondear un poco lo de la política, a pensar y suponer algo que es más que nada arrancaría a nivel nacional con esto que te voy a decir. Yo no sé hasta dónde, y esto lo digo desde lo más profundo de mi ser, yo no sé hasta dónde los presidentes, sea el que está, el que venga, el que estuvo, el que vendrá, verdaderamente gobiernan o administran. Esa es la duda casi existencial que tengo y si cabe la expresión etimológica de qué significa. Y digo esto porque nosotros vivimos, para nadie escapa, en un mundo globalizado, Sí, pero de la globalización a nosotros nos toca lo peor, ¿me entendés? Nos toca lo peor, o sea, no es que estemos, hay una franja así de la población, ¿me entendés? Que está globalizada y que absorbe lo mejor de ese mundo globalizado y de ese primer mundo, pero es una capa muy selecta, muy de arriba, ¿me entendés? Que está conectada, interconectada, bueno, económica y comercialmente al resto del mundo. Pero de ahí para abajo, la globalización a nosotros, y disculpame por ser grosero, Sí, no, porque nos va a cagar la vida en el fondo, no ¿me puedo. entendés? Ya nos cagó la vida. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pasa de que esa globalización va achicando cada vez más los espacios de gobernanza, porque los gobernantes terminan obedeciendo las órdenes que vienen del orden mundial globalizado. La globalización ha hecho que el mundo se ha dividido inclusive en sectores de producción. Sí. A nosotros nos tocó los palos, ¿no? Sí. Cuando alguno dice el Uruguay exporta celulosa, para mí es una ofensa a mi escasísima y limitadísima capacidad. Uruguay exporta palos, porque palos entran a la zona franca y la celulosa sale de zona franca. Exacto. ¿Me entendés? Entonces, ejemplos como eso, ¿me entendés? Me hacen pensar, ¿no? Como cuando el gobierno actual dice que tuvo que pagar los costos que el gobierno blanco no pagó del ferrocarril, lo cual es cierto, no los pagaron los blancos, andá a saber en qué se rifaron la plata, ¿no? Y bueno, y este gobierno, en función de la seriedad de las instituciones, otra cosa que me rechina, ¿me entendés? Porque si la seguridad de las instituciones fuera tan perfecta, nosotros seguiríamos gobernando no por la Constitución de 1830. Exacto. Entonces no votarían las mujeres, los negros, los analfabetos, los jornaleros, ¿me entendés? Y bueno, es la seriedad de las instituciones, ¿me entendés? Entonces cuando me dicen que las grandes inversiones vienen por la seriedad de las instituciones, ¿no? Las grandes inversiones vienen por la velocidad con que nos bajamos los pantalones. Y seamos claritos en esto, ¿me entendés? Muy cierto. Entonces, vamos a sacar de una vez la cuenta de cuánto salen esas grandes inversiones y lo que el ciudadano tiene que poner para que vengan esas grandes inversiones. ¿Me entendés? Y así pusimos el tren y un gran costo que lo estás pagando vos, yo, todo lo que tenemos que pagar. ¿Me entendés? Porque no lo pagan las empresas. 1.000 millones de dólares. Ahí está. Entonces, sí, lo pagamos nosotros. perfecto. Entonces, ¿qué pienso con esto? Porque algunos me estarán escuchando y diría que es una disparate que lo que está diciendo, ¿no? Porque había que cumplir. Para empezar, en contra a muerte de los contratos secretos. Porque si no vamos a caer en el movimiento juntista, cuando se reúne la Junta de Mayo, cuando el pueblo en la calle dice el pueblo quiere saber de qué se trata. Sí. Y el pueblo quiere y debería saber de qué se tratan los contratos secretos. ¿Tá? ¿En qué nos beneficia? ¿Qué nos perjudica? Ahí está. Porque como el gran poder económico global, ¿me entendés? Ha dividido al mundo en zonas de producción, a nosotros nos tocó producir palo, ¿no? Porque ellos no dijeron, a ver,
Vamos a propiciar la cría de ovejas en el Uruguay, Claro. ¿no? Que en el año 1956, si no vamos a los registros, el Secretariado Uruguayo de la Lana hablaba de los 28, de los 36 millones de 36 cabezas millones de de ovinos cabezas. que había, ¿me entendés? Y hoy hay 4 o 5. No propiciaron eso, porque capaz, no, bueno, la ese mundo supraglobal está pensando que la comida del futuro van a ser, yo qué sé, milanesa de cucaracha o de hormiga, o no saben qué, porque se está pensando cualquier cosa, ¿no? Entonces, nosotros, y aquí es mi gran duda, ¿nosotros gobernamos o administramos? Administramos. ¿Me entendés? Ahí está. Administramos. Y eso va hacia el gobierno nacional, primero arranca el gobierno nacional y después viene hacia los gobiernos departamentales, ¿me entendés? Sí. Porque claro, ahora todos salimos contentos por el tema de que ahora voy a vincular lo nacional con lo departamental. Sí. Ayer terminó la reunión de todo lo que tenía que ver con la asistencia que va a haber del gobierno central hacia las intendencias. 800 millones de dólares. Orsi hizo un discurso, un encendido discurso en lo que tenía que ver justamente con ese aporte. Y bueno, y entonces yo me pregunto, porque todo tiene un costo y la democracia tiene un costo también. Sí, señor. Y a veces se va demasiado costo en el tipo de democracia que tenemos, Sí, ¿tá? sí, En el tipo de democracia. sí. Y entonces va a venir plata para las intendencias. Bueno. Perfecto, muy bien, va a venir plata para las intendencias. Bueno, ¿para qué? ¿En qué se va a gastar? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son las prioridades? ¿No? Porque si no, bueno, viene un bolsón de plata, perfecto, pero ¿cuáles son las prioridades del gasto? ¿Es un gasto humano, de logística, de estructura? ¿Vos sabías que, por ejemplo, ahora que la gente, y con razón, en el interior están poco menos que prendiéndose fuego porque la caminaría es un desastre, Sí, es horrible, sí. ¿me entendés? Pero vos sabés que la UPP, que era el organismo que debía controlar los gastos de la Sí. caminaría de penetración, desde el año 23 no controla, Marcelo, escúchame, No la sé. plata viene y no se controla. Y al no controlarse, ¿a qué da lugar? Y bueno, da lugar a lo que está prohibido, que es la transposición de fondos. ¿Me entendés? Que vos sacás de acá y lo metés acá. Ahí está. Ahí está. Entonces, está bien que venga la plata si es necesario, que venga la plata si es necesario. No hay ningún problema, que venga. Pero vamos a establecer un orden de prioridades, ¿me entendés? De necesidades, para saber qué es lo que está primero o lo que viene después, ¿tá? Porque de lo contrario, si la plata va a venir para seguir alimentando el rubro cero, Sí. que es el rubro de los gastos de personal, Sí. todas las intendencias son inviables, todas las intendencias. Pero esta intendencia ha tenido entre este departamento y la intendencia en particular un registro que, bueno, que hay que tenerlo en cuenta, porque por eso el rubro cero está tan absolutamente el costo que tiene. Nosotros llegamos a tener la mayor cantidad de personal de todas las intendencias del país en relación per cápita. Per cápita, sí. Ah, ¿Sí? Tuvimos más que Montevideo. Más que Montevideo. Ahí está. Y esas cosas me parece que hay que corregirlas. Yo sé que son duras, pero para corregirlas, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que ir del otro lado también de la balanza, porque esa gente no la podés condenar a que no coma. Hay que generar trabajo, hay que generar trabajo genuino. Lo de la intendencia no puede ser un trabajo genuino. No digo que no sea legítimo, ¿tá? Claro que es legítimo como cualquier trabajo, pero me refiero que hay que generar recursos, ¿tá? Hoy me pasa, mira una cosa, y todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí. Hay un mensaje muy lindo ahí, que Daniel Montando dice, mira, Saludos a la mesa, totalmente de Perfecto, acuerdo con Carlitos. no Hace figura. tiempo vengo diciendo que el Uruguay no Bueno, figura en el ranking de exportación de celulosa. La celulosa es un valor agregado de la zona Claro. franca UPM y Monte del Estamos de acuerdo, Plata. estoy de acuerdo, perfecto. Perdón, Sí, sí, sí. entonces, mirá, ¿qué modelo de país se viene generando progresivamente, ¿no? Sí. Me pasan la foto de un paquete de importación de morrón y cebolla picado, deshidratado de China. De China. ¿Tá? Sí. Entonces digo yo una cosa, ¿qué pasa? ¿Por qué no generamos nosotros valor? ¿Por qué no generamos trabajo genuino desde esa órbita? Porque hay que generar trabajo. Sí. ¿tá? Porque ahora que se habla del tema de la salud mental que a todos nos preocupa, Todos. que es terrible, Sí. todo ese problema, ¿de dónde viene? De los problemas que se padecen desde el hogar. Exacto. Vos sabés que cuando se habla de pobreza infantil, yo
a mí vos un poco me rechina A el mí término, también. pero no porque no sea cierto lo de la pobreza infantil, sino por otra cosa, porque el niño, a mí Mirá, no me gusta hablar de Ulises. te voy a leer A ver, algo que lo escribí bueno, y después me das dale. tu impronta. ¿Por qué la mentira de un país caro para producir? Es una mentira. Te lo voy a decir porque, según nuestro ministro de Economía, Gabriel Lodone, el Uruguay nunca va a ser un país barato. Es un hecho estilizado que un país pequeño es caro para producir. Pero usted mismo decía antes de ser ministro que Uruguay era un país caro por la falta de la libertad de mercado y la presencia de monopolios en nuestro país y los impuestos altísimos. ¿Qué pasó, O'Donnell? O antes estabas equivocado o ahora simplemente llegaste al sillón o llegaste al poder. Uruguay puede ser barato para producir y si no miremos Georgia, es un caso similar a nuestro país con un Estado más chico, más barato en impuestos, con un mercado más libre sin monopolio. ¿Sabe cuál es el resultado? El costo de vida. Es entre 45 y 50% más barato que en nuestro país. Pero apostaron a la libre competencia, a la libertad de mercado sin monopolio, sin burocracia del Estado y con baja de impuestos. Porque los monopolios es lo peor que le puede pasar a la economía. Porque los monopolios manejan el mercado en precio porque no compiten con nadie. En cambio, si vos abrís el mercado, fomentás las industrias nacionales, lo que estabas diciendo vos, fomentando las pymes, los empresarios locales, nacionales, se van a preocupar de innovar, porque facilitas la competencia y generas mano de obra a través de las pymes. Claro. No es que seamos caros, les sirve el asistencialismo. Lo acabas de decir vos. Sí, con respecto justamente de esa comparación que haces con Georgia, yo el otro día estuve conversando con un amigo mío que anduvo recorriendo Europa del Este. Sí. Y entonces me decía la forma y los modelos productivos que hay en esos países, que uno diría, qué atraso que tienen, porque de repente siguen trabajando con caballos, con maquinaria muy usada y muy antigua, ¿me entendés? Pero yo no sé si eso no es un atraso, si los atrasados no somos nosotros, al revés, Somos que nosotros. absorbemos una tecnología, que la pueden absorber unos pocos. Lógico. ¿Tá? El otro día estaba escuchando, porque ¿cuál es la dinámica, la dinámica de los gobiernos hoy? Que ya viene siendo y que todos la van poco menos que palpando o llevándola adelante. Que de esto se sale aumentando la producción. Perfecto, aumentando la producción. Sí. Ahí está. El otro día estaba escuchando a un monstruo en lo que tenía que ver con economía llevado a los territorios. O sea, él la vinculaba fundamentalmente porque es un oceanógrafo. Entonces la vinculaba a las riquezas marinas, marítimas, Sí. que nosotros le hemos descuidado totalmente por Totalmente. otra parte, porque parece no tenemos recursos. Nos roban los pescados y Bien, no hay problema, pero abiertamente. no pasa, acá no pasa nada. Entonces decía que desde el año 70 estaba él con una paleontóloga. Entonces la paleontóloga estaban hablando de lo que había significado el petróleo. Nosotros seguimos prisioneros del petróleo, ¿no? Tenemos. Ah. Entonces, decía él que le preguntaba a la paleontóloga, dígame, ¿cuánto demoró el planeta en general el recurso no renovable como el petróleo en términos de era geológica? Sí. ¿Sí? Y le dice, más o menos tiene que andar entre 200 y 300 millones de años. Perfecto. Lo que al planeta le costó entre 200 y 300 millones de años, nosotros lo estamos desgastando a una velocidad descomunal por el hiperconsumo que el mundo global, ¿me entendés?, nos está imponiendo. ¿Qué petróleo va a quedar para Luciano, querido, vale. para Luciano? ¿Qué va a quedar para las generaciones de él, que son las que no estamos mirando? Entonces no se trata de elevar lo que supuestamente es el altísimo nivel de producción, ¿tá?, sino fundamentalmente de acostumbrarnos a vivir con menos exigencias a la propia naturaleza, porque si no vamos a agotar el petróleo, que es no renovable. Vamos a agotar también la zona selvática, que son los pulmones del mundo. Vamos a agotar las tierras de labrantía, porque cada vez hay que meter más fertilizante, más herbicida, más fungicida, más preemergente. ¿Me entendés? Por cada 100 litros de petróleo que le echamos a la tierra, nosotros no recuperamos 100 kilos de materia orgánica. Es mucho más lo que hoy hay que meterle a la tierra que lo que se le metía hace 50 años, porque cada vez la desgastamos más
y cada vez las exigencias son mayores Sí. en todo lo que tiene que ver con el control de plagas, herbicidas, fungicidas, bueno, todo. Entonces, hay que pararse un poco, ¿me entendés? Y repensar este mundo, ¿no? Un mundo en el cual estamos acabando de manera terrible en los recursos naturales, de manera feroz. Sí. Y estamos empezando a condenar a una parte del mundo a la hambruna, ¿no? A la hambruna. Además lo condenamos como si tal cosa. Ahí tenemos el ejemplo de Palestina, ¿no es cierto? Sí. ¿No? No solamente lo que asesina el imperio, sino hoy por hoy lo que se denuncia como hambruna por falta de alimento en un mundo que sobra alimento. Sobra. O sea, ¿qué clase de mente es la que tenemos, me entendés? ¿Qué clase de mundo estamos generando de esta manera? Es bestial, ¿me entendés? Entonces digo, no es solamente que tenemos que pensar en salir aumentando los modelos productivos extremos tales que vamos a ir liquidando la naturaleza. ¿Tá? Vos sabés muy bien, y voy a saltar también un tema muy personal, vos sabés que junto con otros compañeros, otros amigos, nosotros nos opusimos inexistentemente, pero de cualquier manera hay que hacerlo, porque otra cosa muy jodida que yo veo es que la sociedad cada vez se silencia más. Ya. ¿Me entendés? Sí. Y esa sociedad silenciada hace silenciar al individuo. Y entonces es facilísimo manejarlo. ¿Por qué está silenciada la sociedad? Y bueno, está silenciada o por intereses o por temores. Tiene ¿no? miedo. Tiene miedo. Y el Nosotros miedo te vivimos en paraliza. medio de una sociedad De miedo. de miedo. Y el ¿me miedo entendés? te paraliza. Está condensada en el miedo. Sí. Yo lo Nosotros veo cuando arrasan el monte de Eucalipto ahí Sí, acá en En el el Parque Libre. predio. en el predio, salimos algunos Sí. a los gritos porque nos considerábamos que era... Nos salieron con unos argumentos falaces por completo. Yo discutí con el que era director de deporte, diciendo, y usted dice se va a hacer cargo un día que estemos haciendo un evento, que si se cae un eucalipto en la tribuna y la rompe o mata a alguien, Cientos de años. se va a hacer cargo usted de eso. Vos estabas, me parece, en ese Sí, programa, sí. con vos. Que yo le dije, no, pero ¿y usted sería responsable de hacer un evento cuando hay un anuncio de catástrofe ambiental o de mal Sí. clima? ¿No? Entonces con ese criterio agarramos y arrasamos los árboles, pero con ese criterio vamos a arrancar todos los árboles. Claro. Porque un día de tormenta, bueno, Sí. ¿me entendés? Pueden ir volando los árboles como las palomas y lastimando a la gente, rompiéndolos. Entonces, el parque lineal, me parece bárbaro el parque lineal, ¿me entendés? Bárbaro. Pero vamos a hacerlo respetando la naturaleza. Exacto. O sea que yo he andado recorriendo por bastantes lugares. Sí. Y en un lugar, y no hace poco ahí en Minas Gerais, Brasil, que estuve, estuve en un parque lineal justamente. Vos sabés cómo va el parque lineal, porque el parque lineal no es para correr carrera, ni para andar en camiones, ni tanque de guerra, ¿no? Bueno, los tipos van respetando los árboles, los van respetando, entonces se van haciendo curvas, van curvando el camino alrededor, Los árboles no se pero tocan. no se tocan, ¿me No se entendés? tocan. Bueno, acá alegremente vinimos y Claro, arrasamos, tampoco ah, todo. ¿me entendés? Y entonces un bravucón dijo, no, acá me arrancan todos los árboles, Sí, sí, fue. ¿me entendés? Entonces digo, y la sociedad callada, porque yo tuve un montón de gente que me dijo, che, qué disparate lo que están haciendo. Pero compañero, usted salió, nos acompañó, dijo algo, y no, que esto, No. que el otro, que aquello. Claro. Entonces, la sociedad está silenciada. Está así. Y eso es malo, ¿me entendés? Es malísimo porque, a ver, yo creo en los reclamos justos, ¿me entendés? No La creo... sociedad se movilizó, ¿sabes cuándo? Y vos lo sabés muy bien, Carlos, porque vos fuiste partícipe cuando le tocaron al bolsillo a la clase media. Ah, sí, bueno, cuando las fotomultas, por ejemplo. Sí, sí. Después vos has visto por Sí, los sí. árboles quién pateó. Sí, sí. Nadie. Sí, totalmente. ¿Querés que te lea? ¿Qué Esto- opinás, ajá. Carlos? Dice de grabar el 1% al gran capital. Hay muchos que están en contra, pero si te hace un análisis responsable dentro de ese 1% están grandes empresas como pasa en el transporte, que con un estudio del BIT llegó a evaluar un 30% del transporte, y hay 120 millones de dólares en evasión y a eso no lo quiere regular ningún gobierno. Y te voy a leer el de Pran. Wilfredo dice, tenemos un Estado que es un elefante blanco, grande, pesado, caro y que no sirve para nada. Lo que pasa, me encanta el tema justamente hoy que es el día de la Pachamama. Mirá.
Es una realidad, Carlos. Hay una sociedad inamovible, Sí. pero porque que vos sos un... a ver, pasó en las elecciones, Carlos. Las elecciones vos veías los clubes vacíos. Claro, bueno, si las elecciones no fueran obligatorias, como no lo son en un montón de lugares del mundo, no Sí. sé qué porcentaje de gente votaría, ¿no? No sé. Como pasó en Jun, que ganó el voto en blanco. ¿Qué ganó el mundo? El voto en blanco. Hay una parte de la sociedad para vos que está crispada de los políticos. Sí, yo creo que, a ver, arrancaría por esto, de acuerdo justamente ¿cómo te diría? A la respuesta de la sociedad frente a los avatares partidarios, ¿no? A mí los partidarios, con el mayor de los respetos y creo en los partidos políticos, pero hasta donde es creíble. Yo lo que creo en la política, Sí. ¿me entendés? Porque la política es nosotros debemos mamar más de política, ¿me entendés? Y menos de las inmundicias que hay acá o de las porquerías que hay mirando las novelas Sí. que nos hacen, nos estupidizan, Nos que idiotizan. nos idiotizan, ¿me entendés? Mm. Entonces, creo que, a ver, ¿cómo arrancaría? Nosotros tenemos en este momento 99 diputados, 31 senadores, ¿no es cierto? Tenemos 19 departamentos, tenemos 19 juntas departamentales integradas por 31 miembros. Y yo digo todo esto, a ver, respeto a las personas, ¿me entendés? Porque no tengo absolutamente nada contra nadie, porque digo, a ver, el Che Guevara decía una cosa muy importante, decía, la revolución la hago con convencidos, no con resentidos. Convencidos, no resentidos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que hay que convencer a la sociedad de los cambios que son necesarios, ¿me entendés? No ir por la vía del resentimiento, sino ir por la vía del convencimiento, que es lo más importante. ¿Saben cuál sería la gran movida que habría que hacer en este país? Desde el punto de vista político y no partidario, salteando los partidos políticos, es apuntar a una reforma constitucional, ¿me entendés? Fuerte, firme y que determine la realidad sobre la cual estamos parados. ¿En qué consistiría? ¿Es necesario que este país tenga un bicameralismo? 99 diputados y 31 senadores. ¿Es necesario el bicameralismo? El bicameralismo de Inglaterra, ¿no? Sí. De la Cámara de los Lores y de los Comunes. Bueno, obedece ¿qué de Inglaterra? Una potencia colonial. Sí. ¿Tá? Entonces había que darle cabida a los lores, que era justamente ¿no? Sí. La flor innata de la sociedad inglesa, bueno, y a los comunes que estaban más allá abajo, ¿no? Que eran el segundo o tercer escalón. Entonces ahí se justificaba, porque había dos clases sociales realmente definidas, estructuradas, institucionalizadas, ¿no? Bueno, o la izquierda y la derecha cuando arranca en Francia, porque acá hablamos de izquierda y derecha, tenemos que definir qué era lo que significaba, qué era lo que se sentaba a la izquierda o a la derecha, ¿no es cierto? Sí. Y Sobre lo que vos estás diciendo, te digo, y te voy a interrumpir, sí, porque lo leí, de- me tomé el atrevimiento de leer lo que vos estás diciendo. Es algo peor, porque todo ese sistema operativo, ¿sabés a cuántas personas reúne? A 6.000. En un país de 3 millones. puede ser los altos cargos, ¿no? Porque después Sí, son mucho más. No, 6.000 son en los altos cargos gerenciales. Claro, Que claro. no estamos hablando de Claro. 200 pesos. No. Se está hablando de mucha plata, pero vamos un poco a redondear. A redondear el tema. Yo creo que hay que hacer una reforma que va más allá de lo que es izquierda o derecha, de lo que es blanco, verde o amarillo, que es lo siguiente. Dotar de agilidad al Estado primero. Yo no creo en que hay que devaluar al Estado. Lo que sí creo un Estado presente, pero no un Estado obstruyente, que es una cosa diferente, ¿no? La obstrucción del Estado siempre y hay que seguir en esa línea, digo, la burocracia es uno de los grandes males que ha tenido el Estado, ¿no? Basta con recordar algunas de las frases de Mujica en contra de la burocratización, que muchas de ellas se olvidan a los efectos, bueno, de que queda feo que se diga, ¿no? Pero basta con ver algunas de las opiniones que tenía sobre las ONG, algunas opiniones que tenía sobre los gremios, que las decía como decía él, a veces tenía que tragar algún bicho, un sapo, una culebra, no sé, pero las decía. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere disminuir el número de esa representatividad, ¿entendés? Tan escandalosa. Se necesitan 19 departamentos, está bien, están institucionalizados. ¿A qué se debió la división departamental en este país? Y se debió justamente
a una forma de que obtuvieran representatividad minorías a partir justamente de lo que significaban las revoluciones del 97, del 4, etcétera, etcétera. De antes, Sí. como el departamento de Flores, que bueno, es una situación que no me llevaría mucho tiempo explicar. Pero quiero decir, esa representatividad tan abundante y tan escandalosa, cuando se habla del tercer nivel, por ejemplo, yo soy crítico del tercer nivel de gobierno, ¿tá? Primero, por las dimensiones. Segundo, porque los recursos se manejan siempre desde el Ejecutivo. Siempre. ¿Me entendés? Siempre. Siempre. Entonces, ¿es necesario esos terceros niveles? ¿Son necesarios? No. ¿Me entendés? ¿A qué obedece eso? ¿Cuál es la filosofía? ¿Me entendés? La de atender el territorio. Nosotros estamos divididos por montañas, por desiertos, por mares intransitables. ¿De qué territorio me estás hablando? Que ir de Artigas a Rocha va en 8 horas. ¿Me entendés? Que vos me digas, yo que sé, que en España, bueno, hay una cantidad enorme de municipios, sí, porque están las montañas, ¿me entendés? Porque hay zonas desérticas, porque hay, yo qué sé. Nosotros estamos a 300 Claro, kilómetros. entonces ¿Qué precisamos? no precisamos. Entonces, se debe achicar el costo del Estado, que no es achicar el Estado, porque yo creo en el Estado que debe estar interviniendo. Siempre presente. ¿Entendés? Siempre presente. No soy de la teoría francesa del laissez-faire, laissez-passer, ¿me entendés? Que es dejar hacer y dejar pasar. Porque vos dejás hacer y dejás pasar al gran capital y te va a pasar por encima. Sí, sí. O sea, precisás control, precisás un Estado presente. Lo que no precisás es un Estado, ¿me entendés?, omnipotente que te esclavice, que son dos cosas diferentes. Con la burocracia. Ahí que hay. está. Vos precisás un Estado presente. Presente, ¿me entendés? Regulador, creo en la regulación, Sí. mucho más regulación de la que hay hoy, porque habría que estar regulando las exportaciones, grabar los artículos suntuarios al máximo, que el que quiera andar en una Lamborghini o en un Sí, Bugatti o en que un ande, Alfa Romeo, que que ande. ande, ¿me entendés? Porque no hay por qué prohibir. No. ¿Me entendés? No. Creo en un Estado presente y no en los, contratos secretos. A mí me decía un chileno que estuvo trabajando acá, un ingeniero cuando el montaje de esta planta, y decía, en Chile también hay pastera, más o menos como esta, Sí, algunas más vale, viejas. sí, sí. Pero hojilla, las que se instalan allá pagan acá no es altísimo. Ujú. Dice, usted uruguayo, discúlpeme, pero acá le regalaron. ¿Va? Entonces, No, le regalaron. seguro. Le regalaron. Entonces, vamos a regular el capital. ¿Y quién lo va a regular? ¿Me entendés? Lo tiene que regular el Estado. Entonces precisás un Estado fuerte y presente. Sí. ¿Me entendés? Lo que no precisamos más es una Cámara de Diputados con 99 diputados, de los cuales hablan 8 o 10 por partido, lo cual significaría 30 o 40 diputados, y los otros, bueno, están ahí. Van a cobrar. Están ahí. Van a cobrar. Entonces digo, vamos a sincerarnos. Bueno. Vamos a hacer un tribunal de cuentas cuyas resoluciones sean obligatorias, ¿me entendés? Y no que el jerarca de turno levante las observaciones con una firma. Sí. Vamos a hacerlo fuerte al tribunal de cuentas. Vamos a fortalecer la JUTEP, ¿me entendés? Porque yo nunca me voy a olvidar acá cuando Abreu salió al grito de que Uruguay es un país serio, no se lava dinero. ¿Me entendés? ¿Me entendés? Y estaban todas las lavadoras prendidas y había que salir como buen uruguayo al grito, tenía razón Abreu, el Uruguay no se lava. Se lava así. ¿Me entendés? Entonces digo, vamos a dejarnos de joder con la Suiza de América No existe. y la garra charrúa. No existe. ¿Me entendés? No Porque existe. digo, nosotros vivimos prendidos de esas cosas, ¿me entendés? Pensando que somos los flores del mundo. Sí, los mejores del mundo. ¿Me entendés? Y no, compañero, no. Vamos a repensar el país de una manera. Y creo que... Mirá, cuando no hace mucho vino a propósito de lo que significó el tema de los desaparecidos, hizo una exposición en AEU Ajá. de un montón de cosas, sobre todo una exposición fotográfica, a partir de la huelga general, ¿me entendés? Que se hizo, sí. Ahí está la huelga general, bueno, que fue la primera el primer gran hueso que tuvo la dictadura, que fue la huelga general en ese momento de la CNT, la Central Nacional de Trabajadores. Y voy a esto, la fotografía. Vos sabés que vos veías, bueno, los paros de todas las empresas, de todas las fábricas. ¿Qué lo tiró? Che, y vos veías todo lo que producía en el país, estamos hablando que lo rememorás por la foto. Todo lo que había, todo lo que se producía en este país, desde el vidrio, la cerámica, Todo. los zapatos, la ropa. ¿Me entendés? Azúcar. Ahí está el ferrocarril recorriendo el Todo. Uruguay, achicando las todo eso lo perdimos, y lo perdimos en función de qué, de ser como,
¿Me entendés? De tener que hablar hoy de la pobreza infantil, de la gente que duerme en la calle, de la gente que revuelve la volqueta. Pero aparte, Carlos, hay una cosa que es peor, lo perdimos desde 1984 en adelante. Sí, señor, sí, en estos últimos años. Es peor, porque Sí. si vos me decís que lo perdiste en dictadura, bueno, yo te puedo decir, Carlos, digamos que no estoy rememorando la dictadura. Yo quiero decir que la desidia del Estado viene en estos 40 años de democracia que hemos tenido. Claro, bien así. Sacamos el ferrocarril, Seguro. llenamos de eucalipto, dejamos la tierra. Lo que dice Carlos, teníamos 36 millones Sí, sí. de cabezas ovinas. Sí, Y hoy no sé si tenemos 4. sí. Claro, porque justamente... Pero les dimos, ¿saben qué? Un plato de comida al pobre. No le Vos sabés- generamos trabajo. Vos sabés que pueblos como Baltasar Brum, por ejemplo, allá arriba, Sí. fueron pueblos que se generaron a partir de la producción ovina. Ujú. ¿Me entendés? Porque eso sí genera mano de obra genuina, ya que tocamos el tema, ¿me entendés? Porque tenés el cordero, porque tenés la lana. Si tenés la lana, tenés hilandería, se acabaron, las curtiembres se acabaron. Todo. Producíamos... el tema es que desde hace mucho nosotros exportamos el cuero para importar el zapato. ¿Me entendés? Lo digo siempre. ¿Me entendés? Llevamos la soja y traemos el aceite. Seguro. Entonces, Que digo... no sirve para nada la soja, ojo, entonces los chinos le sacan algo así como 30 productos distintos, subproductos diferentes. La China ¿entendés? ahí. Sí, Claro. sí. Ahí está. Y entonces nos atomizan. Y entonces así nos vamos a salir a hablar, por ejemplo, de los tratados de libre comercio con la Unión Europea o con los chinos, para poder ser el quiojo del barrio, porque en definitiva va a ser eso. ¿Qué le vamos a vender nosotros? Arroz le vamos a ir a vender, por ejemplo. ¿Me entendés? Yo honestamente creo en las instituciones, por supuesto. Yo también, ¿no? Yo Repudio también. las dictaduras y sobre todo la dictadura que soportamos acá, Ujú. cuando se hablaba de que esto era una guerra. No, esto era un genocidio de todo el que Sí. pensara distinto. Sí. Por eso me repugna. Pero creo que tenemos que sincerarnos. Creo que hay espacio para sincerarnos, porque este país existe, ¿entendés? Y hay espacio para sincerarnos. Entonces vamos a darle a las instituciones de contralor, que la Constitución las establece, vamos a darle el verdadero valor, el verdadero significado, ¿me entendés? Hablaba de la JUTEP, el otro día lo estaba escuchando a quien fue presidente de la JUTEP, no me acuerdo el apellido ahora, y bueno, y estaba hablando de todo lo que está sucediendo en este país, inclusive habló de narcotráfico, del lavado, a partir justamente de que no existe organismo de contralor. No, O sea, agrandamos el Estado, pero el contralor no existe. no existe. Poniendo en valor inclusive el arte, mirá a dónde me voy a ir. Hay una película que se va a estrenar dentro de muy poco, que se llama algo así como Aguas Invadidas, creo que se llama. Y le hicieron, hace poco estuve leyendo un reportaje que le hicieron a quien dirige la, la película esa. ¿Y sabés de qué se trata Aguas Invadidas? Bueno, se trata de la enorme cantidad de barcos, ¿me entendés?, de bandera extranjera, que se aprovechan de la plataforma continental que tiene el Uruguay y de la descomunal riqueza que tenemos abajo de la plataforma, ¿no? Nosotros tenemos más territorio marítimo que territorial, ¿me entendés? Sí. Tenemos la plataforma marítima, que son, creo que hoy son 250 kilómetros mar Y adentro. se roban todo. Se roban. Pero ¿qué pasa? El Uruguay, que está tan grande desde todo el punto de vista de la cantidad de organismos, arriba de organismos, de controles, arriba de controles, etcétera, etcétera. Bueno, el señor que fue ministro, como es Javier García, que mandó a hacer una fragata que no sé si algún día pasará, nos la transformaremos en una lancha Pérez Gualeguaychullo, que claro, que capaz hasta esa utilidad podría dar. Javier García, un hombre que controla todo lo de este gobierno, pero ¿quién lo controla a él? Cuando firmó el tema de los aviones. ¿Qué avión? Aviones eran los que le vendieron a Javier García, los aviones. Esos son aviones. O los españoles que aparentemente no tenían el nivel técnico ni la licencia, digamos, para construir esos buques que la Armada Uruguaya demandaba. Entonces, controlemos, ¿me entendés? Controlemos, Estado presente, ¿no? Pero en función de las realidades que nosotros tenemos. O sea, yo no quiero Estado ni gobernante, ¿me entendés?, que estén de rodillas obedeciendo las órdenes que van a venir desde afuera. Vos sabés, por ejemplo, que una de las cosas en las cuales el Uruguay va a estar sujeto es a la famosa huella de carbono, ¿no? Sí. ¿Me entendés? Que hoy por hoy se dice, bueno, que hay que tener cuidado con las emisiones de carbono. Ajá, con las emisiones de carbono y con la guerra que propicia el imperialismo, ¿no?
con las hambrunas que se propician, que eso es mucho más importante que la huella de carbón, porque parece que la peligrosidad que tenemos nosotros, y voy a ser capaz un poco grosero ahora, es en los pedos que se tiran las vacas. Claro. ¿Me entendés? Porque el gas metano, bueno, tiene. ¿Me entendés? Entonces, bueno, ¿para qué? Bueno, nos vienen haciendo el tren para que un día de esto desaparezca la producción ganadera, bueno, comamos, yo qué sé, hormigas, cucarachas, celulosa. Sí, celulosa. Lo más probable es que terminemos comiendo Ahí está. celulosa. Entonces digo, vamos a repensar un poco las realidades en las cuales nos movemos. Ahora, ¿cómo vas a resolver las realidades de abajo? Las tenés que resolver arriba primero, ¿me entendés? Porque ¿qué es lo que falta? Cuando decimos falta de trabajo, Sí. cuando la intendencia toma medidas licenciando o sacando gente. Sí. Y a nadie le gusta eso, ¿me entendés? Porque estoy seguro que el actual intendente, arquitecto Guillermo Lebrato Pereira, obviamente no le ha de gustarlo, porque lo tiene que hacer porque no tiene más remedio, ¿tá? Porque digo, es lamentable que es así. Pero concomitantemente con eso hay que buscar fuentes genuinas para que la gente no entre en ese estrés y en esa situación, ¿entendés? Que hay hoy en todo lo que tiene que ver con las enfermedades mentales, que parece que son justamente una de las grandes preocupaciones de las autoridades sanitarias de este país, ¿no es cierto? Y entonces hay que replantearse, pero hay que replantearse el modelo productivo, no el modelo asistencialista, ¿no? Porque el asistencialismo está bien cuando es necesario, pero no puede ser eterno, ¿tá? Hay que volver al precepto bíblico de que no pescar, sino enseñar a pescar. Y no hablar de estigmatizar. Vos sabés que una cosa que yo estuve leyendo los otros días, bueno, era la definición de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de lo que significaba estigmatizarnos, y está lejos de lo que nosotros suponemos, porque parece que conjuntamente con el asistencialismo del Estado decir, bueno, esto hay que colaborar trabajando, estigmatizar como que es una cosa horrenda. Y todos somos hijos del trabajo. ¿Me entendés? Yo me honro de tener 6 años y mi padre me ponía arriba un caballo porque hacíamos lomo para plantar verdura, ¿no? O tenía 14 o 15 años y manejaba un tractor viejo que me llenaba la cara de aceite negro porque era diésel de 2 tiempos. Lo habían hecho los ingleses para exportarlo al África y a la India, para que la indiada por allá, ¿me entendés? No había ningún problema. Respire el humo y métale para adelante, pero vale la tierra. Yo qué sé, entonces digo, replantear las cosas y no dar todo por hecho, dicho y definitivo. Ahora, ¿esto qué requiere? Y a mí hay una cosa que verdaderamente sí me apena mucho, que mucha gente que en lo político, no lo partidario, voy a dejar de lado lo partidario, en lo político tiene mucho para dar, pero que lamentablemente no está, por dos motivos. Una, porque no encuentra espacio, lo cual es jodido. Cuando se habla de retirar espacio y todo lo demás, que no encuentran espacio, porque por la manera de pensar. ¿Me entendés? Porque acá justamente se viene haciendo culto a la obsecuencia, fundamentalmente, ¿me entendés? Pero no a la autocrítica, ¿me entendés? No a la coherencia. Y muchas veces cuando uno es coherente lastima, ¿me entendés? Porque es mucho más fácil venir y decir acá, qué divino cómo va el gobierno, aplaudo al intendente actual, aplaudo al presidente, aplaudo a los senadores. Y no criticar jamás, ¿no? Porque si criticás automáticamente pasás a la categoría de paria, ¿no? Sí. A la categoría de excluido. Sí. Hay un dicho popular que yo siempre lo tengo porque es muy paisano y a mí me gusta, ¿no? Dice, cuando pensás así en esos términos, quedás ladeado como chiripá miar, ¿no? El chiripá, bueno, lo que usaba el paisano como defensa ¿no es cierto? Cuando había que andar recorriendo los montes bajos, que si no te espinabas todas las piernas, usabas el chiripá. Entonces, a ver, poco importa aparentemente hoy recrear un modelo de sociedad y de ciudadano que sea coherente, que sea autocrítico, que no le tenga miedo, que sea consciente, que se ilustre, que se eduque. Eso es lo importante, ¿no? Y no estar sentado esperando que le resuelvan los problemas cuando uno tiene que resolver por sí solo, pero no resolverlo uno para uno por sí solo, no, porque tenemos que educar a la sociedad de una manera diferente, ¿sí? Yo creo que es muy ilustrativo, llevas una hora casi hablando sin parar. Perdón. Bueno, no, me encanta porque sabes mucho de esto. Yo creo que la política o los políticos fueron muy inteligentes al adoctrinar a la gente. El asistencialismo lo que generó fue cantera de pobres.
y sigue generando cantera de pobre. El día que nos demos cuenta como ciudadanos que de esto se sale con una sociedad organizada y no dependiendo de que cada político nos dé algo, va a cambiar. Mientras tanto no va a cambiar esto. ¿Por qué? Y porque el gobierno adoctrinó, y no solo adoctrinó, sino que también nosotros tenemos lamentablemente, ¿no, Carlos? Vos mismo lo decís, muchas veces lo has dicho, eh, un interior devastado. La gente se va, no queda gente en el interior. Y tenemos ayer no hablábamos con Vergara. ¿Qué pasó en Montevideo y Canelones? Y cada vez la gente se va más a las periferias, hay asentamientos por todos lados. ¿Por qué? Y porque tenemos 2 millones de habitantes en la metrópolis Canelones y Montevideo. Y acá no queda nadie, porque no tampoco tenés... Lo que vos decís, si nosotros no volvemos a las raíces, y las raíces es el trabajo. No queda otra. El trabajo. Acá es trabajo. No queda otra. Acá no me hablen de inteligencia artificial, ni me hablen de robótica, ni de software, porque estamos lejos nosotros. Claro. Lejos. Fíjate vos nomás, hablando de lo que vos decís, el tema de los conflictos del sector lechero, por ejemplo, Rivera, ¿no? Ahí tenés un ejemplo, o sea, bueno, se cierra una planta, en Claldi hay también problemas. Sí, No es que sí. se va a cerrar la planta, ha tenido problemas económicos, pero creo que los ha ido solucionando. Pero hay un conflicto en virtud de que bueno, va a haber un desplazamiento de alrededor en una plantilla de 200 funcionarios, un desplazamiento tal vez de cerca de 40 personas, que es un disparate. ¿Por qué? Porque van a ser sustituidos por la robótica. Sí. Entonces, a ver, bienvenido el progreso y la tecnología, pero cuando eso es con costo humano, por favor, no me vengan con eso. Mirá, me voy a preguntar a Luciano, ¿qué es la inteligencia artificial, Luciano? El ser humano en una computadora, un celular. El pensamiento humano en la computadora el doble más rápido. Solamente. El doble más rápido. Ahí está. Es un cerebro. Claro, Sí. claro. Nada más. Que copia lo humano. Sí, porque era malo. Claro, ahí está. Es lo que dice Carlos, a ver, nosotros no podemos, no somos, a ver, y esa es la diferencia, y lo va perdiendo Peñarol, dice Montaldo, tipo. Hay una cosa que yo lo hablo y capaz que vos coincidís con esto. En los países del primer mundo, Carlos, la política pasa desapercibida, porque los gobiernos pasan, medianamente podrá haber algo en lo económico, esto, pero medianamente, acá nosotros dependemos de la política, es lo que dijo Carlos. Lo que pasa que tenemos, es tanta la burocracia que hay, es tanta, porque ¿qué? Vamos a Frei Bento. ¿Qué empresa tenemos? ¿Qué industria tenemos? Ninguna. ¿No? Y de años venimos. La última fue la porquería que se nos puso acá, a 8 kilómetros, UPM, esta porquería, esta inmundicia que nos contamina y que le regalamos, 2006. 2006. Después vino estaba Alimentos Frei Bento, creo. ¿Ya? Y después, ¿qué tenés acá? Intendencia, policía, bomberos, jubilados, profesores y maestros y el cuartel. Entonces digo, si nosotros, a ver, no fuimos capaces de tener una planta de reciclado, no somos capaces de tener una criadera de pollo. Claro, no apostamos en la economía circular. Esa, por ejemplo. que es lo que mueve. ¿Qué es lo que mueve? Que es lo que hoy mueve. mucha gente que está perdiendo el trabajo podría estar en esa línea. Claro, Carlos. A ver, vos mismo hablás de la tierra, de plantar. De plantar no a ver, una pala de dar vuelta a tierra. Nosotros no nos podemos comparar con otros países. Porque nosotros no le podemos dar ni de comer a la Argentina, que tiene 47 millones de habitantes. Pero, somos un puñado. No puede haber hambre acá. Claro, vos fijate, también se habla de que el mercado interno es muy chico. Claro, el mercado interno es muy chico pensando en términos de las grandes comunidades industriales, ¿no? Claro. Del mundo Sí. hiperdesarrollado. Que además se desarrolló, bueno, Europa se desarrolló a partir de su actitud colonialista, ¿no es cierto? Porque, ¿no? Sí. De ahí vino. Y bueno, y nosotros surgimos a un industrialismo que generaba mucha mano de obra. Sí. Porque basta con ver el Anglo, por ejemplo. A ver, el Anglo fue concebido. Llegaron a trabajar 4.000 obreros. Ahí, 4.000. seguro. Y eso generaba trabajo para toda la gente
que criaba ganado, no estoy hablando de los grandes estancieros, estoy hablando de campos chicos, chacras que de repente criaban 10 o 15 o 20 vacas o 50 terneros y los podía vender porque había posibilidad. Saliendo de la órbita del Anglo como grande, acá teníamos una tablada municipal, Sí. que los grandes requerimientos, ¿me entendés?, de carácter sanitario, algunos van a decir que lo que estoy diciendo es un disparate. Yo creo que cuando funcionaba la tablada, bueno, vos tenías acceso a las achuras famosas, tenías acceso a las patas, Sí. ¿no? A hacer puchero de pata, ¿no? Y si decía una cosa de esa, dice, pero mira qué retrógrado, puchero de pata. Sí. Bueno, para la gente no debería tener por qué andar revolviendo la volqueta, ¿no? Tenía la posibilidad de que alguien, yo qué sé, criaba 4 o 5 terneros o 2 o 3 vacas y se las vendía al carnicero porque las faenaba en la tablada. Hoy, si crías unos pocos bichos, no existís porque en definitiva, si no llenás una jaula de ganado para los frigoríficos, te la pagan los reales. Sí. Entonces digo, nosotros hemos ido mediatizando progresivamente nuestras propias posibilidades, vamos a agrandar las posibilidades. Y no es que hay que mirar para atrás, hay que mirar para atrás para tomar fuerza para ir para adelante. Porque no todo lo que habrá habido cosas mal, pero hubieron muchas cosas muy buenas que nosotros las entregamos gratuitamente. Gratuitamente. ¿Entendés? Sí. Porque acá el verso, por ejemplo, en el caso del ferrocarril, escúchame, en el mundo entero están circulando locomotoras a vapor. ¿Me entendés? Sí. Yo estuve en Cuba, por ejemplo, y anduve en tren, para todos lados anduve en Cuba, y en Cuba transportaba, mirá, una cosa divina, subía gente al tren, uno con una bolsa de zapallo, otro con una gallina, ¿me entendés? Parecía los cuentos de García Márquez, pero es realidad, ¿me entendés? Porque hay 9 millones de personas, ¿me entendés?, a las cuales hay que darle comer. Entonces digo, hay que buscar los medios. Y la gente se alimenta, ¿me entendés? Bueno, y acá yo creo que hay que dar algunos pasos. No es que nosotros vamos a salir de la mano de la tecnología, No. que vamos a salir de la mano de la inteligencia artificial. Vamos a salir de la mano de llevar adelante la gente que pueda comer, ¿me entendés? Que tenga la tranquilidad del trabajo, Exacto. ¿me entendés? Y entonces de esa manera va a haber menos problemas de salud mental. Menos cantidad de psicólogos, más allá que mi hija es psicóloga y si me está escuchando se va a enojar conmigo. ¿Me entendés? Toda la razón. Porque digo, a ver, el psicólogo antes era un personaje extraño, pasaba desapercibido. pasaba desapercibido. Y hoy digo, capaz en una familia de 4 personas, los 4 tienen que ir al psicólogo. Hoy sí. Eh, Hoy acá sí claro, con los problemas de salud mental que tenemos. exactamente. Entonces, yo qué sé, me parece que nosotros tenemos que volver a recrear, a repensar un mundo diferente. Y de esa manera, yo qué sé, tratar de salir adelante, porque como bien decía Marcel, somos apenas 3 millones de habitantes. Sí. Wilson Ferreira decía, si no somos capaces de alimentar a 3 millones de habitantes, ¿ah?, somos unos verdaderos miserables. Eso lo dice mi hijo cada rato porque se acuerda de lo que vos dijiste. Claro. Somos miserables. Seguro. Lo dijo, a ver, pará, Carlos, porque tenía que decir una cosa. Porque hay mucha gente viéndote. En este momento yo te voy a decir, pero escúchame, quiero que me digan cuándo lo dijo eso. Por allá por el 60 Mirá, y... 1109, en vivo te están mirando más las diferentes Mirá, plataformas. sí, A ver, decime, Carlos, ¿cuándo lo dijo? Por allá por el 60, cuando No, llevó adelante su gran proyecto de reforma agraria, que fue el primero que hizo un estudio 120 profundo, ¿me entendés?, de la realidad uruguaya en lo que tenía que ver con el agro, ¿no? Era un adelantado. Este- Y yo te voy a decir una cosa. Por eso mi hijo siempre se acuerda que lo dijiste una vez en la radio. Seguro. Y me dice, papá, seguimos igual. Más que miserable, te voy a decir la palabra que dijo, somos unos criminales. Criminales. Sí. Criminales. Exactamente. Y bueno, y seguimos cuando en la realidad nos asombran los guarismos de desocupación, nos asombran los guarismos de la gente que busca trabajo y no encuentra, de la pobreza infantil, que más que pobreza infantil es una pobreza familiar, porque esos niños vinieron al mundo de la mano de un padre y de una madre. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces desapareció el padre y la madre, Sí. porque tal vez el padre o está preso o la madre está capaz en alguna otra actividad. Blancazo, Carlitos, dice Nancy Parado. Claro que es blanco. Sí, entonces ¿cómo vamos a darle la espalda a esas cosas, vos? Algo nos Hay pasó. que repensar, algo nos pasó. Vos sabés que algo nos pasó como... Y vos sabés que cuando... Ahí dice Nancy, nuestro compromiso, sí, fue nuestro compromiso con usted.
Algo nos pasó, Carlos. Este, ¿Qué nos pasó? Sí, ¿qué nos pasó, no? ¿Qué nos Realmente, pasó? ¿Qué nos pasó? Ahora, ¿qué nos pasó? Nos empieza a pasar en la década del 70, Ajá. cuando arranca el Plan Cóndor, que el Plan Cóndor arrancaba, mirá, voy a ir un poquitito para atrás, Sí. la necesidad del Estado. Ujú. Mirá por dónde me ve. El otro día estaba leyendo un discurso de Lisandro de la Torre en el Senado argentino. Sí, ¿Me sí, entendés? Torre, sí. Lisandro de la Torre en el Senado argentino, gritando justamente de la necesidad que había de que el Estado controlara a los frigoríficos ingleses que se estaban llevando la riqueza de la Argentina en los barcos. Hablando justamente de la necesidad de que no se podía, bajo ningún punto de vista, permitir de que se estuviera exportando la carne sin procesar. Sí. ¿Me entendés? Seguro, porque se la llevaban Claro, en pie. ahí está. En Era pie. o directamente solamente fainada, sin ninguna clase de valor agregado. Por supuesto, era vapuleado en el Senado, ¿no? Claro. Lo gritaban porque era una voz que se levantaba en contra del colonialismo inglés, que estaba haciendo justamente agujereando la economía argentina. Entonces digo, nosotros cuando arranca el Plan Cóndor, obviamente como forma de acabar con los pensamientos de izquierda peligrosos, con el comunismo que venía al tambor batiente, dirigido desde la CIA, según ellos y todo lo demás. ¿Y eso qué era lo que estaban parando? Estaban parando la penetración, ¿me entendés?, de los grandes capitales que venían atrás de esa de esa enjundia procesada desde Estados Unidos, ¿me entendés? Y entonces ahí empezó, acá lo que hay que hacer es una política, ¿me entendés?, de sustitución de la industria nacional por la importación. Entonces vamos a decir que el ferrocarril es obsoleto, que no sirve más para nada. A mí qué me importa que de Fraivento a Montevideo demorara 10 horas, cuando yo pude ir en el ferrocarril y hoy, el otro día estaba sacando la cuenta, ir y venir a Montevideo, hoy nos estaría saliendo 100 pesos. 100 pesos. Sí, ¿me entendés? Y eso permitía que todos los estudiantes de todos los rincones del país no perdían contacto con sus familias cuando iban a Montevideo. Exacto. ¿Me entendés? Ujú. Entonces, vamos a repensar lo que hemos perdido. Me dirán, sí, ahora lo vamos a hacer porque las vías han sido borradas, pero vamos a empezar aunque sea a hacer tramos. Pues sabes que una de las cosas grandes que tiene muy de las buenas, que eso me llevó a acompañarlo a Carballo, que tienen un plan integral de reactivación del ferrocarril, ¿entendés? No así nomás a la Bartola, sino en aquellos lugares donde es posible. Hemos transformado las hermosísimas estaciones de ferrocarril que tiene este país a lo largo y ancho solamente en casas de cultura. Sí. Decime si no se podía impartir cultura en otros lugares. ¿Me entendés? No, porque era una manera de acabar de raíz la idea, ¿me entendés?, de reactivar algo que era realmente extraordinario como el ferrocarril. A partir de que el ferrocarril se acaba el Uruguay profundo, Sí. ¿entendés? Se acaban los pueblos, se acaba esa interconexión, se acaba el entramado social. Esas son las cosas que verdaderamente hay que rever. Dice, ¿qué nos pasó? Dejamos de lado las ideas para dejar paso a los ideales y hoy muchos que pelearon por un Uruguay ideal se vendió esa gente al capitalismo. Sí, capaz que sí. Es muy probable. Por ahí, Sí. sí, por ahí alguien, no sé quién, preguntaba qué opinión tenía yo sobre la Agenda 2030, ¿no? Sí, acá Bueno, dice, bien. también se lo vamos a contestar. El gobierno bajó el IMESI del 40% al 32%. Festejen, dice. Y para que te voy a dar una primicia, porque a mí me gusta, seguimos marcando agenda, no nos entrevistan, pero sí al director un tema que planteé en la Junta y hablamos en Polemizando. 500 gramos de comida por persona. Es vergonzoso, ¿no? No sé de dónde es. Eso acá en el video. En el video. Es vergonzoso. Seguimos hablando. Gracias, Juan. Lo voy a subir, por supuesto. Te mando un saludo grande, Juan. A mí ¿sabes lo que me preocupa a mí, Carlos? Yo entrevisto a mucha gente, todo el mundo, mucha gente lo mira, mucha gente lo viraliza el programa. Pero los que más padecemos somos los que menos tenemos. Y es lo que vos dijiste, ¿no? Esto se cambia desde una sociedad. De la política ya no podemos esperar nada. ¿Está? Porque ellos lo que dicen con la boca lo borran con un plumazo. Vos escuchabas en campaña, todos tenían las soluciones mágicas, todos tenían los mejores programas.
Después llegó O'Donnell al Ministerio de Economía y dijo, necesito 12.000 millones de dólares para funcionar. Pero no lo había dicho antes. Lo dijo después que asumió. Después ya dijo que somos un país caro. Agarra el ministro, y no le estoy bajando la caña al Frente Amplio, digo lo que dice, porque es real. Sume el ministro del Interior, dice, no, la lucha con el narcotráfico ya está perdida. Y vos decís, pero escuchen una cosa, pero... Entonces vos empezás a escuchar esos discursos. Acá el Lebrato que no se va a sacar a nadie. Lo primero que hizo, está bien, sí lo puede hacer. Pero ¿saben qué pasa? Hay una dicotomía en lo que dicen y lo que hacen. Entonces, a mí, por eso la gente está cansada. Claro, yo con respecto, ya que lo tocaste al tema del actual intendente, Sí. arquitecto Sí. Guillermo Lebrato. Lo que voy a decir, obviamente, yo sé que duele a la gente, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos oportunidad preelectoralmente de hablar con los 3 candidatos a la intendencia, Sí. que eran el arquitecto Guillermo Lebrato, el ingeniero Cartarsay, que lo acompañamos en la fórmula, y el actual edil, Milesi, ahí está, Sergio Milesi. Y una de las cosas que siempre manejamos ahí, viene una expresión de un compañero que dice, a la intendencia hay que entrar con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Ponce, Negucho. Ahí está. Voy a rescatar porque casi seguro está mirando y le mandamos un saludo. Sí. Me peleó Nenucho, se enojó conmigo, porque dice que me invitaste a mí, no me invitaste a él. ¿Sí que te pasa? No, Te estoy porque jodiendo. yo Te estoy quería jodiendo. hacer un mano a mano Nada, con quería vos. un mano a mano. Che, entonces voy a la expresión. ¿Qué significa eso? A ver. Durante muchos años, desde hace bastante tiempo, la intendencia, por supuesto, nadie escapa que se ha tomado como cantera electoral en los últimos años, ¿no es Sí, cierto? es cierto. Como cantera electoral y mal. Y entonces se ha formado en esta intendencia, ¿me entendés? Una verdadera élite de dirigencia, llamémosle, en los distintos estamentos, digamos, de la función municipal. Entonces la gran pregunta que siempre se hacía era, bueno, ¿qué va a pasar? Porque a nadie escapa que hay que también reculturizar en la cultura del trabajo al funcionario municipal, ¿no? Exacto. Vamos, también. Sí, a Porque decir las digo, cosas todo lo como- vemos eso, Sí. entonces no es cuestión de hacerse el sol. ¿Qué decíamos nosotros? Que había que empezar a los efectos de disciplinar abajo, ¿no? Había que empezar a disciplinar arriba y había que cortar de alguna manera, ¿me entendés? No solamente estos contratos que se cortaron, Sí. sino tratar de cortar arriba, porque no se necesita director, subdirector, adscrito a direcciones, ¿me entendés? Secretario. Hacerlo más chico a todo eso, Claro. ¿me entendés? Y de esa manera abajo también vas a disciplinar. Eso. Y asumo lo que digo, ¿me entendés? Porque no me importa un comino. No, porque lo dijiste en campaña. ¿Me entendés? Pues se lo dije a ellos y se lo dijimos al actual intendente, al arquitecto Guillermo Lebrato por ahí. Se lo dijimos. Entonces lo vuelvo, yo no lo digo escondiéndome entre parientes. No, siempre lo dijiste. Claro, como también diría, y esa era una propuesta que también manejamos, de disminuir la carga horaria del funcionario. Te estoy hablando de peón, te estoy hablando de las 8 horas. Sí, lo ¿Me dijiste entendés? también. ¿Por qué? Porque si luego no se va a resentir, porque es mucha la cantidad de gente con la que está funcionando la intendencia. Sigue siendo una cantidad importante, exorbitante, ¿me entendés? Porque la verdad que hoy la intendencia está por encima del 80% de gasto en el rubro cero, eso lo sabés muy bien, Sí. podemos repetir. Sí. O sea, hará obras y del gobierno central vienen los recursos, pero recursos genuinos acá no hay. No, Porque no hay ni con qué hacerlo ni los recursos para hacerlo. no. Entonces, a ver, 8 horas, dale 2 horas más al hombre, ¿me entendés? Que pueda ir a la casa, ¿me entendés? Que esté en su hogar, que esté con sus hijos, con su compañera, ¿me entendés? ¿Para qué 8 horas? Porque no mentamos tampoco, no está 8 horas trabajando. Y si vos pasás y lo ves. Claro. Entonces vamos a la verdad. Entonces es una manera también indirecta de aumentar el sueldo. ¿Por qué? Porque le estás dando la posibilidad de que tenga 2 horas más, no apretado en el trabajo que él con mucho menos horas lo va a realizar igual, Sí. pero le estás dando una posibilidad, ¿me entendés? Más de estar en su entorno, ¿me entendés? Que va a ser mucho más fructífero esas 2 horas que va a estar en su entorno o capaz hasta haciendo algún trabajo. Exacto, una ¿Me changa. entendés? Va a estar en la changa,
va a estar con sus hijos, va a poder atenderlo, no va a estar el gurí permanentemente con el celular, porque a mí me pasa con mi nieto, o sea, lo digo desde mi dolor, ¿me entendés? Porque va a estar el padre, porque va a tener más tiempo de enseñarlo, porque el chiquilín tiene que ir a la escuela, pero la escuela tiene que ir formado desde el hogar, porque el maestro enseña, pero para educar tiene que haber un basamento familiar educativo, porque a todos nos pasó. Entonces, yo creo que hay que repensar modelos, Marcelo, no sé si me entendés. Clarito. Hay que repensar. Vos lo dijiste y lo dijiste siempre, Claro. eso. Y quizá eso le suene muy feo a alguno, a mí no me suena Claro. feo porque es la realidad. Pues es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Y porque toman, lamentablemente, acá hay una pregunta, ¿y cuál será el plan de trabajo? Porque las empresas extranjeras se van por la cantidad de paro por el sindicato, Bob y Tesoro. Sí, puede ser, sí. Digo, Quizá una a parte, ver, sí. acá nosotros hemos familiarizado tantas cosas, que hemos familiarizado hasta el monotributo. Una forma de esclavizar a un ser humano. Y lo hemos familiarizado. Esa pregunta, permitime, Marcelo, yo no contestá. sé, capaz no tenemos. No, Vos tenemos- echame cuando me tenga que ir. No, yo no te voy a dejar. ¿Cuál sería el plan de trabajo? Porque las empresas extranjeras se van por la cantidad de paro. Yo creo que hay dos caras en el tema. ¿Qué es lo que pasa? En el concierto latinoamericano, inmediatamente cercano, Brasil, que es el gran productor bueno, el gran industrializador es Brasil, ninguna clase. Y Paraguay, que está ahí al lado. La Argentina, ese es un tema aparte. Pero los costos son mucho menores. No hace en la Argentina se hablaba del boom de las retenciones a la soja. Sí. Acá había un empresario argentino que hacía más o menos como casi 2.000 hectáreas de soja, que es bastante, no un disparate, pero bastante. Era un pool, eran 3 o 4. Conversando con un ingeniero que trabajaba con ellos, me dice, bueno, esta gente va a entregar los campos. Y se van para Argentina, sí van a plantar soja. Y no están con el tema de las retenciones, las distracciones o retenciones a la soja. Sí, dice. Pero ¿sabes qué cuenta sacaron? Que aún pagando las retenciones, los costos son más bajos. Aún. Pagando retenciones en la Argentina, Claro, los costos son en más ese bajos. momento. En No ese sé ahora momento. cómo estará la cosa. Porque ahora la soja se ha venido bastante Sí, abajo. se vino abajo. Estamos hablando cuando pisaba los El 400 y furor. pico dólares. Sí, sí. Entonces dice, aún con las retenciones, porque el precio es internacional, pero Sí. los costos acá eran bastante superiores a las retenciones. ¿Y cuáles son esos costos? Y bueno, son los costos ocultos, me dice el tipo. ¿Qué se entiende por costo oculto? Bueno, se entiende el costo de la energía, el costo del petróleo, el costo de la maquinaria importada, el costo de los insumos, que acá no se Claro. produce nada, se importa todo. El traslado. El ¿Cómo que transporte. se llama? Transporte. Ahí está. Entonces, yo creo que cuando se habla de empresa, y yo creo que hay que repensar también los modelos impositivos, no cabe duda, porque no estoy diciendo que no se cobren impuestos, pero que se cobren de acuerdo a una determinada realidad Sí. y que no se castigue al chico, ¿me entendés? Aliviando al grande. Nosotros tenemos que repensar Mirá. un modelo distinto. No Modelo podemos tener distinto. un mercado central en Montevideo, Claro, llevar la vos fíjate, lechuga claro. y después traerla para Y acá. traerla para acá. Mirá, una cosa que le hago referencia. ANCAP, por ejemplo, dentro de la carta orgánica de ANCAP, si lees la carta orgánica de ANCAP, Sí. te habla de que prácticamente viene a ser, o debía estar en la carta orgánica, una especie de testigo del costo de refinamiento de petróleo en relación al combustible refinado. Y decía que una de las cosas fundamentales era justamente favorecer a los pequeños productores, a los pequeños industriales, ¿no? Sí. Y voy a un ejemplo, acá en el Uruguay, por allá por la década bueno, de siempre, pero yo la recuerdo por ahí del 60 para adelante, pero venía de mucho más atrás, había un costo de combustible diferencial para el campo, que se llamaba nafta agrícola, porque la mayoría de los tractores eran nafta y queroseno. Hoy podría ser el gasoil lo mismo. Entonces se tenía que hacer una declaración jurada de cuántas hectáreas tenía y qué era la producción. ¿Por qué? Porque el que tenía mucho capital no entraba dentro de ese combustible, ¿me entendés? Pero había un precio diferencial y muy importante. Porque hoy uno de los costos más altos que hay en la producción agropecuaria es el combustible, a nadie escapa, ¿no? Que era con lo que arrancamos al principio, ¿no? Cuando se habla justamente de aumentar, quién sabe a qué nivel es la producción, Sí. ¿no? A qué nivel es la producción,
cuando no determinás los costos que tenés. Nosotros somos tomadores de precio de todo. Nosotros elaboramos leche, Sí. Uruguay es un gran productor de leche, ¿no? Pero no le pone el precio a la leche, le pone el precio para adentro, lo que vos vas a comprar la bolsita. Sí. Porque para afuera te la ponen los remates de Fonterra, ¿no? O sea, la leche tiene también un precio internacional, según lo que se diga en los remates de Fonterra, que determinan el precio de la leche seca, de los subproductos, etcétera, etcétera. Eso es lo que después viene hacia abajo. Entonces, ¿por qué no permitir, por ejemplo, la venta de leche cruda? ¿No? Sí. Analizala, que no te le echen agua, que no la jodan, ¿me entendés? Pero bueno, que se permita, que entonces de esa manera no es competencia, es favorecer al tipo que no tiene 50 pesos para comprar una bolsita, pero que de repente tiene 15 pesos para pagar un litro de leche. Es lo que Porque hablaba. fíjate, 18 Marcelo. le pagan al productor. Y bueno, ahí está. Entonces digo, si ese productor puede venir, ¿me entendés? Y puede tener una leche más barata. Hablamos de la tablada, ¿no? ¿Cuántas ventajas? Porque, mira, yo estuve en Cuba Sí. y alguna vez fui a comprar un pedazo de carne. En Cuba. Sí, y bueno, y era una carnicería, había reboque, no había un azulejo, no había nada, ¿me entendés? En los ganchos estaban colgados unos chanchos, Sí. media red, las gallinas. Y la gente, a ver, no se muere porque no pongas azulejo en la... No. Se Sí, puede se morir porque no come, porque nosotros no Porque somos no antropófagos, come, ¿me entendés? exacto. No comemos la carne cruda. Entonces, hermano, no venga a joder con tanta exigencia, ¿me entendés? Hacelas más fáciles a las cosas. Tratar de comer, ¿Entendés? porque si no comes te vas a morir. Claro, y entonces permití, ¿me entendés? Controlar el abasto, ¿me entendés? Pero no que tenga que haber azulejos, la cerámica, el acero inoxidable, ¿me entendés? Todo eso. Porque nuestros padres y nuestros abuelos, ¿me Colgaban entendés? en el gancho. Colgaban en el gancho y la carne la comían en la fiambrera y no se morían. No se- Al contrario, estaban rezogantes, ¿me entendés? Gozaban de buena salud, ¿no? Y bueno, y la salud se te deteriora cuando no te alcanza la plata para comprar un pedazo de carne. No, tenés para comer. O tener una familia numerosa y precisar 200 pesos nada más que para las En cajitas. Cuba se compra, sí. Claro, entonces algunos dirán, mirá, qué mamarracho lo que está diciendo No. sobre el modelo cubano. Yo no estoy hablando de que No, tengamos no. que importar el modelo cubano, sino replantear los modelos productivos, que es una cosa diferente, ¿me entendés? Zonales. Claro, ese es el tema, ¿está? No puede Yo no ser sé. que de acá salga la zanahoria para Montevideo y después vuelva para Claro. acá. Muchachos, en Claro. serio. Hay que replantearse un montón de cosas. Por Nosotros- ejemplo, los recursos, otra cosa que nosotros teníamos planteado, pero obviamente, nosotros no formamos parte de la 711 que aportó, como Sí. te dije, 1545 votos al frente para ganar la intendencia. Tenemos un edil, Rachel, Cocheno. José Federico Frayero, que de acá lo estamos saludando. No incidimos en decisiones, o sea, no ya tenemos lo nada sé. que ver con las decisiones. Ya lo sé. Eso va por otro lado. A ver, una Tengo cosa, claro eso. ya que se habla de tantos costos, etcétera, etcétera, que tiene la intendencia. Una cosa que también nosotros en un momento lo habíamos planteado, que tuviera una cartera de alimentos y que la gente que necesita del INDA, etcétera, etcétera, que hubiera la posibilidad de venderles la materia prima, o sea, la verdura, la carne, no vendérsela, cambiársela no por la asistencia al comedor, sino directamente, ¿me entendés? Para que el tipo no solamente esté pendiente del horario y lo que le dan, sino que pueda él mismo también, ¿me entendés?, elaborar su propia olla, ¿me entendés? Porque acá, si uno dice eso, sí, pero estás estigmatizando a la gente. Vamos a dejarnos de joder con la estigmatización de una vez por todas, ¿tá? Estigmatizar es ir a ver, muchachos. Seguro, estigmatizar es pasar al lado de un tipo que está comiendo, ¿me entendés?, el desperdicio que hay en la bolqueta, pero nosotros seguimos de largo porque no lo queremos ver. Eso es estigmatizar. Porque ahí se estigmatiza con los hechos, ¿me entendés? Exacto. No, Exacto. vamos a buscar de modificar las cosas, ¿me entendés? Para no estigmatizar y fundamentalmente entrar a funcionar con otras secuencias, con otras Aristas. aristas. Ah, que el hombre coma en su casa y con la familia. Che, Marcel, mira, yo lo había dicho una hora, pero me tengo que ir. No, 9:30 estamos llegando a... Yo no sé cuánto tenés. No, 1 hora y media. Ah, está. Carlos, Yo entonces había pensado bien por las 9:30. un placer, Nah, como igualmente. siempre para mí, más que productivo hablar. Por supuesto, Carlos fue invitado, no para hablar del Frente Amplio, el partido, o sea, hablar de todo, porque la verdad es que ellos tenían un modelo diferente, eso es cierto.
dentro de la agrupación que él representaba era totalmente diferente. Ojalá que la política se empiece a replantear lo que hablamos, de una economía regional, que podamos todos comer en nuestra casa, ¿tá? Que no dependamos de un INDA, de una olla popular, de un merendero, que nuestros hijos vayan a estudiar a un liceo, a una escuela, y no a comer. Pero estamos lejos, y ¿saben por qué? Como dijo Carlos, también por esta mierda. Nosotros nunca vamos a competir con los países del primer mundo con inteligencia artificial ni con software, porque saben que están años luz de nosotros. Años luz. Carlos, agradecerte. Va a estar invitado nuevamente Bueno, cuando vos vamos puedas. arriba. Ya te digo, yo estoy, ¿cómo te voy a decir? A ver, intentando conversar con gente que piense de la misma manera, más allá de lo estrictamente partidario, ¿me entendés? Sino desde el punto de vista ideológico de los cambios que hay que hacer. Me parece que va por ahí. Te saluda acá Patricia Amarillo. Buenas noches. La patria es el conjunto de todo. Muy bien. En el amplio y pleno uso de los derechos. Ahora nada surge por sí solo, sino cuando todos nos ocupamos de ser parte y no quedar como espectadores. Estamos de acuerdo que el modelo productivo requiere especial atención y un capítulo expreso. Qué lástima que se murió esa balsa, dice Carbón, era un campeón. Seguía, pero está. Carlos, agradecerte. Vamos arriba, gracias, Nos Marcelo. estamos viendo, agradecerles a todos los que participan y el lunes volvemos nuevamente con Polemizando la Tarde. En lo personal le agradezco a quienes tuvieron la paciencia de escucharnos todo este rato. Y son muchos, son muchos. Mira qué bien. Vamos arriba, gracias, Marcelo. No, por favor.